Se acabaron los días de jugar Ace Attorney al inglés. Después de años y años de lucha, Capcom escuchó a sus fans. Vas a poder disfrutar de tus personajes favoritos de la saga en español latino. Bienvenidos al canal más ready de todos. Soy Milu, tu traductora, localizadora y subtituladora Fab Pelirroja, y hoy te traigo una oportunidad única. Tuve el placer de entrevistar a los 4 traductores profesionales que formaron parte de la localización de esta maravillosa novela visual y que también forman parte de una empresa de localización de videojuegos llamada LockQuest. Hicimos un Google Meet en el cual se inscribieron más de 150 personas, en las cuales se incluía traductores profesionales, estudiantes de la carrera de traducción y fans de la saga. ¿Te gustaría conocerlos? ¿Te gustaría saber cómo fue el proceso de enfrentar semejante desafío? Bueno, hoy es tu día de suerte, así que te invito a que te prepares un matecito, un té o un café y te sientes a escuchar a estos artistas. Obvio, si querés también podés ponerlo de fondo mientras cocinas, mientras estudias o cualquier otra cosa. Ponele play y dale. Ahora sí, chicos, si quieren presentarse, vamos a tener a Juan Luque, a Guido Di Carlo, a Juan Guillermo Weiner y a Anabel Morales. Vamos en orden, arrancamos Luque, que estás ahí primero en la foto. Soy el capitán del barco. Empezá vos. Bueno, bien hiciste. Soy Guido de Carlos, soy traductor de videojuegos hace muchos años, ya no me acuerdo bien cuántos, pero como 10 más, 11 años. También soy PM, cofundador de LockQuest, que después vamos a hablar un poquito. Vivo en un pueblito de Córdoba y desde acá traduzco y gestiono todo lo que tiene con proyectos de videojuegos. Y bueno, en este caso Ace Attorney, en el cual fui gestor de proyectos, revisor de la mayor parte y no mucho más, eso. Bueno, ahora sí sigo yo. Soy Juan Luque. Soy también traductor de videojuegos de hace mucho tiempo, desde 2012. Soy de Rosario. Y bueno, también hace varios años ya que con Guido y con el tocayo Juan Guillermo colaboramos en varios proyectos. Y bueno, en este por suerte tuve la fortuna también de formar equipo con Anabel. Así que bueno, la verdad que es un equipo, ya hablaremos de cómo se trabajó, pero un equipo de colegas y amigos con el que da gusto trabajar. Seguí vos, JG. Bueno. Saludos desde Santiago de Chile, el fin del mundo. Aquí Juan Guillermo Weiner, el único no argentino del equipo. Así que me dijeron por ahí que tengo que hablar un poquito más lento porque el meme es real, si no, no me van a entender nada. También llevo más de 10 años localizando jueguitos, Living the Dream, y tuve el placer, el honor, la fortuna y la bendición de trabajar con este equipazo de Rockstars en este tremendo juegazo, en esta tremenda aventura. Efectivamente, el mejor país de Chile. Muy bien. Bueno, yo soy Anabel Morales. Empecé a traducir videojuegos en 2020-2021 y fue gracias a mi señor don padre Guido Di Carlo que me encontró en un basurero y dijo, miren esto. Y nada, acá estoy. Estudié en el Lenguas Vivas y soy de Capital. Perfecto, muchas gracias, chicos. Ahora sí, vamos a arrancar con las preguntas, que son un montón, porque para los que no saben, además de organizar esta reunión, también soy fan de la saga, así que me van a ver un poquito emocionada. Así que comencemos con la primera. A ver. Qué bueno, cuéntenos un poquito sobre este grupo que se llama LockQuest, que bueno, por lo que yo los chusmeo en LinkedIn, sé que además de Ace Attorney hicieron un montón de otras cosas. Así que adelante, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, LockQuest somos un argentino y una francesa in a trench coat, básicamente. Pero bueno, sí, es un estudio de localización que fundamos junto con mi colega Oreli. Le mandamos un besazo. Lo fundamos porque estábamos hartos de la dirección que estaba tomando la industria de la localización y dijimos, bueno, vamos a hacer algo copado.
con el montón de gente que conocemos. Vamos a tratar de generar las mejores condiciones de laburo que podamos y darles a los devs y a los publishers un buen producto, un buen proveedor de localización al cual puedan volver siempre, digamos, que quieran algo hecho con calidad y desde el corazón. Y bueno, así empezamos a laburar muy de a poquito y desde lo más indie de lo indie, bueno, llegamos a laburar con Capcom y bueno, otras empresas. Así que estamos un poquito orgullosos, tanto como estresados a veces, pero bueno, va bien, va bien. Y bueno, cabe resaltar que Loco, si bien no es un colectivo de traductores, porque es una empresa radicada en Francia con todo el rollo burocrático, sí nos manejamos de una forma bastante horizontal a la hora de generar los equipos, las decisiones de traducción y demás. Entonces es un poco un modelo híbrido, digamos, que va en constante evolución y vamos aprendiendo todo el tiempo cómo laburar, así que también es como un aprendizaje, un ida y vuelta entre los traductores y nosotros como los gestores, digamos. Así que nada, estamos ahí. ¿Conocían o jugaron Ace Attorney antes? Y si no lo conocían, ¿de qué manera se formaron en cuanto a buscar información sobre la saga para llevar a cabo este proyecto tan complejo, ¿no? Ay, yo quiero esta. Yo quiero empezar. Fue muy gracioso porque yo había visto el primer y el segundo juego en YouTube. No los jugué, pero los había visto de unos youtubers que me gustan. Fue muy gracioso porque no sé si saben que en el segundo juego hay dos personajes, dos gemelas, que tienen nombres de Ini Mini y Ini Mini, así se llaman. Y yo viendo el video dije, ay, es horror traducir esto, ¿no? Y dije, ay, ¿cómo le pondría? ¿Qué sé yo? 2 meses después estaba traduciéndolo yo. Y fue como, qué lindo. Así que lo único que tuve que hacer fue mirar el tercero para poder estar en tema, pero creo que todos los fuimos viendo también sobre la marcha, porque si bien los conocíamos, había que tener el plot bien presente, ¿viste? Porque si no se te escapaba una cosa. Por ejemplo, una de los últimos capítulos del último juego, aparece una cosa que dice Godot, que parece un comentario re al azar, que después tiene que ver con el tema del visor y que solo ve rojo, así que había que tenerlos muy presentes, tuvimos que básicamente adentrarnos en el universo, ver absolutamente todo el material de consulta. Gracias al cielo hay una wiki muy linda con todos los diálogos, con todas las opciones de diálogo, con todo lo que te puede aparecer y el grandioso control F. Amamos la wiki, tal cual. También yo había jugado el primero y un poco del segundo, onda emulado hace 1000 años, cuando salieron para la DS. Nunca tuve una DS yo hasta hace muy poquito, pero los emulé en ese tiempo y los había jugado, pero bueno, eso fue así como más de 15 años, o sea, no me acordaba nada, así que sí, hubo que hacer trabajo de investigación de cero. No, yo conocía algunos memes, sabía algo de la historia, pero nunca había jugado, así que tuve que arrancar de cero con la interiorización y sí, entre la wiki y los videos de YouTube fueron muchas horas de investigación y después siempre cuando traducíamos todas las transcripciones de los diálogos ahí constantemente abiertas. Sí, lo mismo. Yo lo había jugado la versión para la Switch, así que tenía más o menos fresca la trama de los juegos, pero aún así, cuando ya hay que analizarlo a fondo, casi que haberlo jugado no da lo mismo, porque tienes que volver a zambullirte en toda la experiencia, en todos los detalles. Tal como dice Anabel, un comentario que en ese momento parecía al vuelo, resulta que al final era súper importante y bendita sea la wiki. Bueno, ¿cómo se sintieron ustedes al saber que tenían la oportunidad de traducir una saga tan importante, ¿no? Ay, yo puedo empezar de nuevo, si quieres. Dale. Me acuerdo que cuando Guido me vino con la propuesta, al principio no me dijo el nombre del juego y después me dijo, uy, pero yo dije, son un montón de palabras, yo nunca había tenido un proyecto tan largo y tan a largo plazo y tan grande. Y yo estaba con un miedito, porque yo le tengo miedo a lo nuevo. Y cuando me dijo lo que era, fue como, no me importa nada, yo quiero estar, contá conmigo. Y fue como, sí, por favor. O sea, fue mucha emoción, miedo al mismo tiempo, por mi parte, porque los chicos ya deben estar acostumbrados a este tipo de proyectos que duran tanto.
pero al ser el primero mío fue como miedo y emoción a la vez. Sobre todo sabiendo que tiene un fandom tan, tipo, grande atrás, que venían pidiendo esto de hace años, y bueno, como que te da un poco de quickie, pero después lo superás y disfrutás. Sí, a mí me pasó algo similar cuando me dicen, vamos a traducir ese Journey. Yo quedé como, dude, viejo, esto es importante, porque tiene como dice Anabel, tiene un fandom, una audiencia, es una trilogía, mejor dicho, una franquicia que la gente la ama y es como, viejo, esto hay que ponerse los pantalones de traductor grande aquí. Así, esto hay que tomárselo en serio. Y después lo segundo que pensé es como, my goodness, la cantidad de juegos de palabras que tenemos que inventar ahora. Pero esto Hay es que ponerse creativo. ¿Cómo? ¿No te pasaba que estabas viendo el gameplay y decías, veías una y decías, Sí, rezaba sí, porque sí. no te tocara? Es como, oh my God, compadezco al que le toque esto. Procede a tocarme a mí. Como, oh. Nada, listo. Vamos, a darle, a darle. Hay que hacerlo con el cariño que la franquicia se merece. Y así lo hicimos. ¿Cuánto tiempo tardaron en terminar de localizar? Si no me equivoco, hicimos como de julio a enero, no, Una más, cosa así. más, julio a febrero, Febrero, estamos en a marzo. febrero. julio a febrero. Eso fue en nuestra parte, porque después también iba el proceso de revisión de Capcom y también el LQA. Así que, digamos, nosotros no éramos la única parte y obviamente el proyecto seguía, por eso nosotros terminamos en febrero y creo que se publicó como en octubre, ¿no? Una cosa así. Es decir, nosotros terminamos y tardó Bueno. mucho más tiempo en salir el juego porque, bueno, es muy grande y, digamos, no es lo mismo que publicar cualquier jueguito, digamos. Así que sí, ese fue el tiempo total, digamos, ¿no? Básicamente laburamos bastante sin parar. De ahí entiendan mi miedo, que viene tu padre de la localización y te dice, ¿cómo estás? Desde mayo de este año hasta marzo del año que viene. Y yo como, ¿cómo? ¿Qué me quieres decir? Claro, Sí, sí. y de hecho, lo primero era personajes importantes. Es como, wow, ok, ya hay que craneárselo, hay que ponerse de acuerdo, hay que tirar ideas. Así que sí, fue intenso desde el día Y uno. fue No bastante tiempo esperaba también menos. de tormenta, de lluvia de ideas, Sí. siempre ayudándonos con los nombres de los personajes y los juegos de palabras. Y no sé si esto lo pueden decir, pero ¿qué programas utilizaron para realizar la traducción? Con el tema de los caracteres también, me imagino. Usamos MemoQ, esto por el lado del LogQuest, digamos, es puramente parte de nuestro workflow, o sea, internamente nosotros hicimos todo en MemoQ y el tema de los límites de caracteres lo que hicimos fue segmentar por salto de línea. Entonces, cada segmento era una línea en el archivo final y en el juego. Entonces, era bastante fácil ir sabiendo si te pasabas o no, porque, digamos, cada segmento tenía que tener un máximo de 30 caracteres y eso lo veíamos fácil ahí en MemoQ. Y por lo demás, no, bueno, usamos, yo creo que, no sé si podemos contemplar un programa, pero como dijeron, la wiki, los videos de YouTube, todo eso. Y bueno, mención especial para el novio de Anabel que se portó con un script para desplegar ciertos, como partes del script de la wiki que no están desplegadas por defecto y que lo tengas que hacer manualmente. Entonces, si encontrabas una parte del archivo que no estaba, era porque estaba como embebida ahí adentro, no sé cómo decirlo. Y bueno, ese script, la verdad que fue la gloria y nos salvó un montón de tiempo de andar haciendo clic y buscando en lugarcitos. Así que el script ese va en segundo lugar en MemoQ y el script después todo el resto. Y después control F. Sí. Siguiendo con este tema de la organización, ¿cómo se dividió el trabajo dentro del equipo? Porque ustedes mencionaron recién que a cada uno le tocaba una parte y rogaban que no le tocaran ciertas complicaciones en cuanto a la terminología y los juegos de palabras. Básicamente se dividía el archivo en tres y lo que te tocaba, te tocaba. Estaban, si mal no recuerdo, estaban bastante ordenados, ¿no? Los capítulos, llegaba el texto y era bastante fácil de seguir. Pero bueno, por la forma en que está segmentado cada episodio, a veces te tocaba mucho diálogo de un personaje
y no tanto de otro, y a veces te tocaba uno, como hablábamos antes el chef pseudo francés, que era un suplicio traducirlo. A mí me tocó una parte importante y me llevaba Era insoportable. el personaje, pero bueno, era así. Por suerte creo que fue bastante equilibrado. Creo que nadie la pasó mal con lo que le tocó. Y cada vez que aparecía Micha Gorda, yo me quería pegar un tiro. Ah, bueno. Voy a ser sincera. Ah, Por eso, no sé. gracias al cielo, tengo muchos colegas chilenos y amigos chilenos que me pudieron ayudar, como lo de los completos mojados de. Ay, ¿cómo es? Talca. De Talca. Increíble. Sí, Pero eh, sí, hubo muy pocas veces que. Creo que una vez sola cambiamos algo que nos tocó porque yo estaba un poco más adelantada con la historia y quise empezar yo porque si no iba a ser medio un quilombo, pero básicamente era el que le toca, la suerte es loca. sí, hay que decir que los tres hicieron un gran laburo de ir consultándose entre ustedes para mantener cierta uniformidad, por ejemplo, en la forma de hablar de un personaje, o cuando había que hacer descripciones, mantener el estilo de las descripciones y demás. Entonces, a la hora de revisar, para mí fue bastante ameno armonizar todo eso, digamos, si bien era un laburo porque tenía que estar bien activo, digamos, fijándome en esos detalles. La verdad que desde la base partimos ya de una muy buena base, entonces después era mucho más ameno el laburo ese de armonización, pero creo que fue lo más importante que tuvimos que hacer. Hubo, nada, recuerdo los chats eran eternos solamente sobre cómo iba a hablar, sí, el pseudo franchute ese que no era francés. Entonces, era bastante complejo de ratos, pero lo bueno creo es como que definíamos primero y después pasábamos a laburar. Entonces, cuando ya nos poníamos a traducir, ya teníamos bastante en claro la idea, digamos, sería bastante derechito desde el vamos. Eso hay que decir que salió muy bien. Claro, Perdón, Jota. no, por favor, tocayo, adelante. No, iba a mencionar que a veces si había un personaje con un estilo muy particular, el primero al que le tocaba traducir una parte, lo ponía y decía, ¿les parece bien así? Y lo íbamos retocando sobre lo que nos parecía, así que estaba bueno ponerse de acuerdo desde el vamos. Yo iba a decir que en retrospectiva, si se ponen a pensar, era como diseñar mini guías de estilo para personajes, situaciones, no sé, lugares, qué sé yo. Y claro, en ese aspecto funcionaba muy bien ponerse de acuerdo y después ya a darle. En el peor de los casos había alguna duda o es como, ¿saben qué? A lo mejor esto quedaría mejor así, se puede corregir para atrás, pero todo el rato comunicación, lo más importante. Y bueno, siguiendo con el trabajo en equipo, ¿no? ¿Tuvieron total libertad creativa, por ejemplo, con el tema de los nombres de los personajes, con estos desafíos lingüísticos, o les pusieron limitantes? No, creo que nosotros supimos leer bien ya desde un principio cómo iba a funcionar, por ejemplo, dejar los nombres que son parte de la franquicia, como Phoenix Wright, como Miles Edgeworth, no sé cuál otros más dejamos iguales, Francisca, bueno, Godot, digamos, su seudónimo. Y después todo lo que no fuera parte como de lo que se podría decir una marca comercial, o que, ¿no? Porque ya sea que formaba parte del nombre del juego, o porque había spin-offs, o lo que sea, dijimos, con el resto había bastante carta blanca, digamos. Obviamente siempre dentro de ciertos límites que mantuvieran, por un lado, el juego de palabras, y por otro lado, así decirlo, como la marca Capcom por detrás, digamos, ¿no? O sea, tuvimos que tener mucho respeto en cuanto a eso, y siempre todo consultado, obviamente, con la gente de Capcom, así que había un ida y vuelta. De hecho, nosotros proponíamos muchas veces algo, y ellos nos devolvían por ahí feedback al respecto, había un debate y zanjábamos en un punto medio, digamos, y así hicimos con todos los nombres, digamos. No sé si hubo algo que nos hayan dicho, esto tiene que quedar así. Me parece que no hubo nada tan tajante que yo recuerde. ¿Qué juegos o cuáles de los 3 juegos, ¿no? que les tocó traducir de la trilogía fue lo que más le gustó traducir? Dale, Anabel, esta es tuya. ¿Te puedo decir el que más detesté? El del circo. Sirve también, sí. El del circo. Porque yo ya venía predispuesta porque todo el mundo dice y sabe que el capítulo del circo es el peor en el sentido del writing. O sea, los otros son muy buenos y este es como medio. Y tenés los chistes del payaso y decís, basta. El juas.
Pero yo creo que el que más me gustó fue el último del último, porque me tocó la parte en la que jugabas como Edgeworth y fue como, soy Edgeworth, estoy traduciendo a Edgeworth. Y después seguramente al que le haya tocado Francisca también, qué lindo, qué lindo. Pero sí, el último del último es mi respuesta. A mí me pasa al revés. Yo disfruté la parte del circo porque efectivamente me tocaron muchos de los chistes de Chanflito. Grande Chanflito. Lo amo con todo mi corazón. Juas, 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 juas. Así que si alguien sufrió con esos chistes, lo más probable es que sea mi culpa. Yo creo que el que más me gustó, que creo que el que más me gustó traducir, creo que fue el que del flashback que sos Mía. No el primero, el penúltimo capítulo sería el que viene antes del último, que aparece Dahlia. Sí, me gustó mucho porque me gustó mucho la historia, no tenía nada de relleno. Y después el que me gustó mucho el capítulo, pero fue bastante complicado traducirlo, fue el del DLC, el quinto del primer juego, el Rise from the Ashes. Era larguísimo, pero tenía muy buenos personajes. Me gusta mucho que digas lo del primero, ese del flashback, porque a mí me tocaron todas las partes donde el personaje compañero de Mía hace chistes sobre sus hemorroides. Así que tuvimos dos partes completamente distintas, porque yo era cada 2x3, señor, deje de hablar de sus hemorroides, no me interesa. Hasta en un momento Mía le dice, ¿puedes dejar de hablar de tus hemorroides? Mi favorito, estoy entre el del circo y el receta para un caso, que es el de Furio Tigre, con el pseudo franchute, simplemente porque hubo tanta caracterización que me gustó mucho. Pero también es cierto que una cosa es mi parte como revisor y otra cosa es la de ellos como traductores. Pero yo como revisor, el caso del circo lo disfruté muchísimo. Hubo mucha creatividad a la hora de traducir los nombres. Los chistes de Chanflito eran una cosa que me partía el culo porque eran increíbles. O sea, básicamente tuvimos que hacer chistes de cero porque los chistes que cuentan en inglés no sirven. Y J era todo el tiempo en el chat, ¿qué chiste le parece peor? Y tiraba las opciones y teníamos que elegir el peor. Eso era lo mejor. El que te da más gracia de lo malo que es, ese había que elegir, digamos. La verdad que me gustó mucho. Si bien el caso no es tan fuerte en el sentido de momento, ¿no? De cómo se llega a la resolución del caso y demás, me parece que los personajes sí son muy fuertes, digamos, y eso está bueno. Y bueno, lo de Furio Tigre, hecho un porteño ultra garca, me pareció impresionante. Y el pseudo franchute, como lo caracterizamos también con el acento, que le cambia las R por G o tira, no sé, en vez de decir personalidad, dice personalité y cosas así. No sé, me parece que me hace acordar como un poco la inspiración fue como hinchaba los huevos Cortázar en Rayuela de cómo hablaban los franceses. O sea, estamos trayendo un libro de los años 50, no 60, y lo recreamos como 60 años después. No sé, me pareció como un diálogo con Cortázar desde Isa Torni que fue espectacular. Por lo menos yo lo vi así. Claro, porque la idea fue hacerlo exagerado desde el principio y ponerle todo con este acento. Imagínense lo que habla así el franchute. El problema era pasarle corrector ortográfico. Impresionante interpretación, me encantó. Es que ese era el problema también con la caracterización de los personajes. Te ponías a pasar el corrector o a leerlo en Word, como hago yo, para ver las cosas, y era como, Word te decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Era como, por favor, te contaminaba mucho la vista también. No, el spell check no entiende chileno, eso está clarísimo. A ver. No, igual pueden ver desde acá del chat y del público general del fandom que amaron todos esos chistes, los juegos de palabras que hicieron, los nombres de los personajes. La verdad que hicieron un excelente trabajo. Yo como fan estoy loquísima. ¿Cómo fue esta idea de incluir ciertos regionalismos en determinados personajes, como dijeron recién, de Furio Tigre, que para mí fue mi favorito? O sea, yo leía los diálogos y ¡qué arte! Creo que, no sé si fue Guido o alguien que dijo en un momento, Furio Tigre es porteño, no se discute. Sí, pasa que yo estaba mirando el gameplay y en un momento lo pauso y literalmente fui al chat y dije, ya tengo un personaje que tiene que sí o sí ser porteño porque es garca, agresivo y, o sea, como que encaja perfecto. Y de ahí a mi propuesta, al final lo terminamos concretando.
O sea, Claro. encima le propones eso a un cordobés. Obviamente te decís sí. Sí, aparte en inglés creo que habla como con acento de Bronx, ¿era? No me acuerdo cómo era Sí, Sí, dice como bien de use. use. Claro, Sí, No, sí, una sí, cosa medio bien como gangsta. sí, básicamente creo que en japonés era todo de Kansai, ¿no? Lo que era raro era todo de Kansai. En inglés se dieron un poquito más de manija. Laura Hart es como sureña, tipo de Luisiana. Todo este otro tipo así medio neoyorquino. El juez canadiense, que nosotros lo hicimos uruguayo a partir de un chiste mío de que yo siempre digo que Canadá es el Uruguay de Estados Unidos. Un besazo a todo Uruguay, me encanta Uruguay, ojalá yo fuera uruguayo, ojalá Argentina fuera una con Uruguay y sacamos a Buenos Aires, ese es mi país ideal. Nada, fuera del chiste. A partir del chiste mío de que Canadá es el Uruguay de Estados Unidos, dijimos, bueno, el juez canadiense lo hacemos uruguayo. Y lo gracioso es que en un momento el juez canadiense le hacen como un chiste de que su barba de la liga de hockey ahí canadiense, no sé, y Jota tiró su barba tetracampeona, porque Uruguay es el único país de Latinoamérica que ganó, está debate, que ganó 4 Copas del Mundo Ya, del fútbol. según ellos, claro. Y bueno, entonces se prestó todo por un montón de chistes y de regionalismos también con Uruguay, que no sé, es re raro porque no sé si habrá otro personaje uruguayo en un juego. La verdad es como salió muy bueno. Lo mismo de hacer una chilena, teníamos a Jota en el equipo, contá Jota cómo fue. Básicamente, a ver, el personaje Lota Hart en japonés también tiene un acento sureño y se supone que no le entiende nadie entonces ahí está el juego. En inglés hicieron lo mismo con un acento sureño que tampoco nadie entiende y después nos preguntamos, a ver, ¿habrá algún país en Latinoamérica, un país del sur que tiene fama de que nadie los entiende? ¿Cuál será? Y es como, ok, a darle. Que también podemos decir que esto solo fue posible por el setting del juego, en donde transcurre. Porque es como Los Ángeles, ¿no? Medio mentiroso ahí, Japón, no sé. Y como en esa cultura hay como un melting pot de gente, no era como decir muy sacado, muy loco, decir, sí, acá hay un uruguayo, acá hay un argentino, un chileno. En otro contexto quizá no, eso no habría sido posible. Claro. Ni hablar que esto no lo podés sacar de la galera y decir, sí, voy a hacer a tal que sea puertorriqueño y cante reggaetón. Sí, tiene que estar más o menos. Jugamos un poco con eso, digamos, de decir, bueno, esto es Los Ángeles, y en Los Ángeles también hay cualquier cantidad de latinos, así que podemos darnos el gusto. Y algo que a mí me quedó un poquito en el tintero y después reflexionando, así como la RAE, miren, voy a traer una ranciada, perdón, pero así como la RAE dice que el masculino es el género no marcado, me quedé pensando que el mexicano es el regionalismo no marcado, porque es como el default, digamos, ¿no? El mexicano es decir, se podría decir que todos hablan en mexicano, salvo estos personajes. Entonces fue un poco como decir, bueno, vamos a hacer un equilibrio de lo que sería por lo general el país de más peso en Latinoamérica, que es México en localización, y contrarrestar un poquito, sobre todo con la gente de Capcom, que también por ahí nos iban parando el carro cuando se nos iba un poquito mucho la caracterización. Que hubo un equilibrio, no fue todo así completamente sacado, hubo mucho cerebro atrás de esto. Un ejemplo que tengan de adaptación o transcreación en los diálogos, alguno medio complicado. Final, el Gravely Roast, Oh, ¿te acuerdas no, eso de fue ese? terrible. No, eso fue lo peor que me ¿Cómo pasó lo en la vida. sufrí? Sí. hay que avisar, dar aviso de spoiler. Sí, vamos a ver. Sí, bueno, el que no quiere Tremendo. spoilers se va ahora, porque vamos a tirar el mayor spoiler de la saga. No sé si alguien lo tiene bien fresco y lo quiere contar, yo me lo acuerdo, pero no sé si del todo bien. Nada, lo que pasa en una de las... Spoiler, esto es spoiler, gente. Lo que pasa en el último capítulo, ¿no? Sí, del último juego, es que en un papel dice Gravely Roast, no, o sea, nada, te dice Gravely Roast de persona, ¿no? Y lo que pasa es que hay una nenita que no entiende mucho y no sabe leer bien, y en vez de Gravely Roast, lee Gravy and Roast, o sea, como carne al horno con gravy, bla, bla, bla. Cuando tradujimos eso en un principio, no vimos. Es como lo que te dije antes, lo de que una tontería que parecía una tontería, al final era tremenda cosa que repercutía en todo el plot y vos tenías que decir, bueno,
¿Qué hacemos ahora? Y bueno, hubo que cambiarlo todo. También teníamos la dificultad de que estaba en la imagen. De ese gravy and roast, después aparecía en una imagen, así que tampoco podíamos jugar mucho ni irnos mucho de la imagen. Y creo que en lo que quedamos fue en papilla. Sí, Sí, algo correcto. con papilla. Igual, Tipo, cabe aclarar que en japonés no era carne al horno, entonces la imagen no parecía carne al horno tampoco. Era algo con un curry, algo así. claro, Claro. porque en japonés usaban una palabra que puede significar tanto curry como matar. Entonces, el chiste es que este personaje le dice a la nena en una carta como andá y matá a tal. Pero la nena lo que hace es agarrar curry y tirárselo sobre una foto de esa persona. Eso es todo lo que, y está la imagen de la foto con un pedazo de curry. Lo que hicieron en inglés para localizarlo fue cambiarle el color del curry a uno más marrón para que sea gray. Y nosotros teníamos que hacer algo con todo eso. Y creo que lo dejamos algo como, haz de tal personaje una papilla. Y bueno, y en vez de gravy o curry, era papilla en nuestro caso. Creo que estuvimos un día entero, 8 horas de Sí, brainstorming sin parar. Dios. exacto. Sí. Lo tengo acá y es como, me acuerdo del pobre sufrimiento de esa Anabel. Fue la Sí, parte sí, que me tocó a fue. mí. Y encima pasaba que no era solo decir, bueno, aparece en la imagen y también aparece en ese texto. No, había un diálogo todo hablando de que a la nena le parecía raro que sirvieran papilla en un monasterio. Y vos tenías que decir, bueno, es que es como que uno no esperaría que sirvieran algo así, y, no sé, las sacerdotisas deben comer esas cosas, tipo, tenías que sacar cosas de la galera constantemente, Y Sí, con sí, era límite de como. caracteres. Y con límite de carácter. con límite de caracteres. Sí, y encima era como, sí, las sacerdotisas comen papilla por Comen la papilla, pureza de los obvio. bebés, no sé, sacamos una cosa de la galera. Sí. Y encima después pues, quedó bien porque dijimos, ay, sí, yo cuando era bebé me encantaba la papilla. Perfecto. Ponele. Eso fue, pero brutal. Y después, bueno, hablábamos antes del caso de Giselle Agüero. El caso gira en torno a que se confunden, escriben el nombre de Giselle y el chiste es que el asesino lo escribe mal y supuestamente el asesino era su novio. Entonces era como si era su novio tendría que haber sabido cómo se escribía. Entonces le pusimos Giselle con Y, que es una forma menos común de Giselle con G. Y eso me acuerdo que también nos dimos cuenta al final del caso, que teníamos que escribirlo, que teníamos que cambiar, habíamos puesto otro nombre y no servía, y tuvimos que volver atrás, cambiar todo el nombre, había un gráfico también, porque el nombre aparecía escrito en la arena, y eso también fue Sí, pues se uno de mis llamaba recuerdos. Malena, creo, porque era Male Agüero, era como mal agüero, pero Claro, no había forma de hacerlo confuso, digamos. sí. No sé qué otro tuvimos así que hayamos transcreado zarpado. Más allá de todos los chistes habidos y por haber y todas las panzas habidas y por haber. Ujú. O lo de escalera de mano y escalera normal, eso quedó así como Uy, quedó, pero era sí. re jodido. Ah, Me los había chistes de las olvidado de eso. escaleras. Sí. Es una escalera, no es, encima, ustedes no lo saben, pero aparecían en todos. En todos. Exactamente. Y ya era como un, cállate, Maya, cállate. Un chiste recurrente, sí. Sí, sí, totalmente. Encima, yo me acuerdo que en un momento estaba tan cansada que dije, the developers thought this joke was so funny, they made it, what, 4, 5, 6 times, y cada vez era como un, doesn't get any funnier. Sí, en el chat nos están halagando, dicen que son Oh. increíbles por el trabajo. Ay, hicimos lo mismo. ¿Tuvieron dificultades con la terminología jurídica? Yo diría que no, o sea, quizás hay un poco la gente quizá piensa que hay más terminología jurídica de la que realmente hay. Uno diría, ay, esto es jurídico, qué sé yo, pero no es muy cartoon, es muy dibujito. No, tampoco pueden ponerse muy específicos ni muy técnicos porque si Claro. no aislas a una gran parte del público para la que es este juego. Y si bien sí hay, no vamos a mentir, no, hay, pero si hay algo muy complicado quizás se explica. Por ejemplo, el tema del perjurio, que existe y no existe cuando quiere el plot, lo explican un montón de veces, mínimo 2 o 3 veces durante los juegos. Y así hay un montón de cosas, porque
Aparte, también estás jugando con personajes que supuestamente recién están iniciando sus carreras y siempre que hay un concepto nuevo, se lo explican tanto al personaje como a vos. Y sí, teníamos, al principio me acuerdo que encontramos algunos diccionarios de terminología, que eran, les digo los Que nombres, pero rápidamente procedimos a no usar. literal, o sea, los usamos 2 o 3 veces al principio y después nunca más, porque realmente no hay mucha terminología, no. No, Este yo sí juego, recuerdo que hicimos la distinción entre prueba y evidencia. Sí, sí. sí. ¿No? Evidencia siendo la prueba concluyente de un juicio y las pruebas en general siendo las que pueden o no ser aceptadas o ser válidas, digamos, en el juicio. Pero después también el inglés es como que medio, no tiene mucha precisión, por ejemplo, en torno a murder, homicide o manslaughter, no sé, como distintos términos, los usan medio intercambiados, medio que... pero sí me acuerdo que tuvimos eso con lo de perjurio. Me acuerdo que había un término que habíamos dicho como... sí, bueno, lo de burden of proof creo que también... Sí, lo de guilty, not tuvimos guilty, ahí. te referís, me imagino. También guilty, no guilty. Porque en vez de decir Y, innocent, dicen not guilty, y creo que es por eso que he seguido de que the burden of proof en este claro, universo Japanifornia está como al revés. El acusado tiene que decir, no, soy inocente, y no al revés. igual charlamos un poco al respecto, digamos, como para... Pero es medio arcade todo, no es un simulador de juicios. Entonces, sí, había que hacerlo divertido también. Pero hubo una que otra debate en torno a jurídico. Sí, siempre cuando hablaba de juez, por ejemplo, tratamos de darle un tono más. Si Sí, el juez obvio. es un personaje muy que está en cualquiera, pero como que usa más fraseología jurídica por ahí. Sí, le Distancia, elevamos el registro. claro. Sí, decía no al lugar o un par de cosas así, pero después el juez se tiraba unas también que pues, bueno. Pero sí, creo que dentro de todo no la pasamos tan mal, ¿no? Digo, si hubiera un juego más simulador hardcore, ahí la pasaríamos mal. Pero yo creo que lo que pasa también con el inglés es que tienen todavía ese vestigio que les quedó de la ocupación francesa, en el cual era el idioma de la corte, y todos estos términos usan el francés, por ejemplo, ellos, que son, o términos que son reparecidos en el español porque compartimos la raíz latina, o que en español tenemos un solo término, en vez de tener por ahí uno en inglés un poco más vulgar y uno en francés un poco más elevado, tenemos uno solo que ya lo vimos en películas o en casos resueltos, ese tipo de reality show. Y estamos un poco más, me parece que en español el vocabulario jurídico no es tan elevado, salvo que nos pongamos Totalmente. ultra técnicos, Totalmente. pero hay como una base de jurídico que en el inglés sí se vuelve un poquito más elevado por esto de que se va al francés y no a la raíz germánica. ¿Y tuvieron acceso a los diálogos en japonés o ustedes por ahí buscaron, qué sé yo, un término les pareció complicado y dijeron, bueno, me voy al original y empezaron a husmear en los diálogos de japonés? Yo vivía haciéndolo. Sí, teníamos los diálogos del japonés, por suerte. Es más, en un momento Luke y yo, sobre todo creo que los encontró Luke en realidad, los cosas como bilingües, o sea, estaba japonés-inglés, japonés-inglés, japonés-inglés. Y estaba muy bueno porque a veces la personita que tradujo del original al inglés, no sé, tenía unos ataques de creatividad que vos decías, ¿de dónde es esto? ¿Qué me está diciendo este hombre? Y tenías que fijarte qué demonios decía el original, porque a veces el chiste era tan rebuscado y tan malo que no había manera, sin el japonés, no había manera de entenderlo. Y quizás muchas veces dejábamos comentarios como diciendo, bueno, acá nos pegamos un poco más al japonés para ayudar, no sé, quizás a quien esté jugando, porque si me voy muy a los pelos como el original del inglés, no se entendía nada. Sí, hay que entender también a veces que, o sea, no hablando particularmente de Ace Attorney, sino de la industria en general, muchas empresas japonesas prefieren traducir del inglés y no desde el japonés, porque el inglés ya tiene hecho el trabajo de localización cultural. Entonces, no tiene que ver solo una cuestión de que hay más traductores de inglés a otros idiomas que del japonés, sino que ya también te ahorras ese paso de
culturalización que se hizo internamente, es decir, si el japonés al inglés ya lo tradujimos con nuestro equipo interno que sigue los lineamientos y todo, si traducimos desde ese inglés, va a ser más fácil que se sigan esos lineamientos sin tener un control tan rígido, es decir, sin tener un equipo in-house de traductores, por ejemplo. Entonces también hay que entender que muchas veces, si bien tener acceso al japonés está bueno, sirve, quizás no es lo que pretende la empresa. No estoy hablando que haya sido este el caso en Capcom, nada, porque de hecho nosotros a veces íbamos al japonés, pero digo que es algo que hay que tener en cuenta también a la hora de hacer este tipo de trabajos, de que no hay que tampoco pensar que el japonés por ser el original es necesariamente el mejor, porque hay que ver esto también. Pero, como dice Anabel, a veces encontrábamos relaciones directas con algo, con el japonés y no con el inglés. Entonces, no sé, por ahí, por un fenómeno cultural que es igual en Japón que en Latinoamérica, por ejemplo, pero no en Estados Unidos, nos convenía ir al japonés, por ejemplo. Entonces, está bueno tenerlo los dos, digamos, pero tampoco poner como que uno es el original sobre el otro, o lo que sea, pero teniendo en cuenta esto, digamos, que el componente cultural también hay que llevarlo. ¿Tienen conocimiento de que, bueno, que en el fandom se hicieron muchísimas fan traducciones, algunas están en proceso, otras quedaron en stand-by? ¿Las conocían o tenían idea? Sabía que existían, pero bueno, nunca las vi ni cuando empezamos a trabajar ni quisimos verlas porque no queríamos tener ningún tipo de inception traductoril. Pero sí, no, yo como te digo, no, como no había jugado el juego, no conocía a fondo el universo, no lo sabía cuando empezamos, pero sí, después nos enteramos que no solo en español, sino en un montón de idiomas hay equipos de fan traducciones. Y bueno, sí, sigue habiendo, imagino, no porque salga la traducción oficial, no sé si te dirán en curso las traducciones. Sí, la mayoría sigue en curso, aunque con este tema de que, bueno, que ustedes localizaron, como que ya están pensando, bueno, Capcom va a seguir localizando el resto de los juegos, entonces están ahí como más o menos. Pero sí, que yo conozca, incluso hay uno de Great Ace Attorney, que esta es la más reciente, que la estuve pispeando, que esa se ve como un gran desafío también por el contexto en el que se da ese juego. Pero sí, de cada juego, de cada trilogía hay. Sí, igual está bueno que existan las fan traducciones. Yo hice fan traducción en mi temprana juventud y aprendí un montón de cosas haciendo eso. Está bárbaro, o sea, para mí no son mutuamente excluyentes. Obviamente que por ahí es un bajón que de repente vos estás laburando en algo durante meses y meses y meses y te cae una traducción oficial, pero yo creo que lo que más se disfruta de la fan traducción también es el proceso, digamos, ¿no? De que vas ahí como aprendiendo a hacer un montón de cosas. Y bueno, cuando la gente no lo hace con una compensación monetaria y demás, también son otros tiempos, otras condiciones, digamos, ¿no? Como, obviamente, no sé, pero igual no, ni las vimos, yo no vi nada. También no queríamos contaminarnos, ni queríamos nada de eso. Que fueran dos cosas paralelas que pueden coexistir y cada una tiene lo suyo, digamos. Sí, por ejemplo, sabíamos que la de portugués de Brasil tenía una porque aparecía en la wiki. Sí, Esa aparecía en la wiki y sabíamos que estaba, sí. aún siendo fan translation. Y también sabíamos que estaba la de España, que había salido con los primeros juegos, pero no la seguimos en lo más mínimo porque aparte, por ejemplo, los nombres creo que habían quedado igual en esa traducción. Sí, de hecho, en el fandom hubo muchas preguntas de por qué no se metió la traducción de España, cómo que España quedó afuera. Eso es todo un quilombo aparte. Esto sí ya es más fuera de Ace Attorney, es una pregunta más general para todos los que están acá presentes, que por ahí quieren arrancar en localización de videojuegos. ¿Qué consejo ustedes les darían? Señor, usted es CEO de una compañía, díganle algo. Qué bajón. No, la verdad que la industria cambió mucho y muy rápido en estos últimos años, así que es muy difícil dar un consejo, porque bueno, cambia todo tan vertiginosamente y está todo tan así como revolucionado, que incluso uno mismo no tiene muy en claro dónde está parado, ¿no? Seguimos dándole para adelante, pero la incertidumbre nos alcanza a todos, digamos, o sea, no importa en qué posición estemos.
Yo creo que hasta el CEO de Keywords debe estar diciendo qué hacemos, ¿no? Nos vamos full MT o aguantamos un poquito a ver qué pasa si explota la burbuja. Entonces, nada, yo creo que lo mejor que hay que hacer es seguir formándose, seguir estudiando, laburando. Claramente, la irrupción de los LLM o mal llamada IA, y además de la Machine Translation, es como que es un fenómeno muy, muy rupturista. Sabemos que por ahí a los que están empezando no les va a quedar mucha más opción que hacer posedición de Machine Translation, pero nosotros lo que decimos es que si haces posedición, que no tiene experiencia, no está en condiciones de corregir a la Machine Translation, porque no tiene ni los conocimientos ni las herramientas necesarias. Obviamente habrá quien más, quien menos, pero toma mucho tiempo perfeccionar tarea de traducción, de edición. De hecho, yo diría que es infinito, ¿no? Nunca va a terminar de decir, soy el mastericé la traducción. Me pasé la traducción y no existe traducción 2.0, me la pasé. Entonces hay que seguir todo el rato, dándole. Yo lo que recomendaría es agarren un texto, tradúzcanlo y después pásenlo por MT. Y fíjense cuánto se parece o cuánto no se parece su texto al MT y vayan viendo. Y nada, hablen mucho con colegas, presten mucha atención a los calcos. Yo veo que mi generación ya tenemos un montón de calcos, pero noto que la generación de ahora ya directamente se habla otro idioma, digamos. Entonces, nada, traten de leer en español, no lean obras traducidas, lean clásicos, lean cómo se escribía hace 100 años. Se van a encontrar con una lengua riquísima que perdimos. Nada, suena a viejo meado, pero es la posta. Perdimos una cantidad de vocabulario y de recursos gramaticales y de todo, que cuando los vean se van a sorprender y van a decir, uy, acá hay un montón de data que puedo usar yo. Entonces, aprovechen todo eso. O sea, yo les recomendaría que si quieren leer manga traducido desde el coreano, fan translate, lo que sea, háganlo por ocio y por diversión, por lo que sea, pero también denle bola a lo que es posta a posta. Obviamente que hay literatura contemporánea escrita exquisitamente también, pero nada, a lo que me refiero es ir haciendo un poquito de todo. Y como último, antes de dejar, reflexionen constantemente sobre el lenguaje. Hay que reflexionar sobre cómo usamos el idioma y cómo usamos el lenguaje. La reflexión sobre todo esto es lo que a vos después te da la pauta sobre hacia dónde ir, digamos. ¿Cuándo me ciño al inglés? ¿Cuándo me libero? ¿Cuándo me conviene usar un anglicismo? ¿Cuándo no? Y todo eso. Para eso, nada, ¿viste? Cuando decís que no podemos ver una película y disfrutarla porque estamos todo el tiempo craneando cómo traduciríamos algo. Bueno, entonces, te tiene que pasar eso. Si no, nada, de nuevo, hay que superar a la MT. Hasta acá, mi punto de vista. Agrego algo a lo que decías de que una persona, un estudiante o alguien que recién se recibió no está capacitado para corregir la traducción de una máquina. No solo eso, sino que haciendo eso no aprendes a traducir. Nunca desarrollás las competencias traductoras que necesitas para poder hacerlo bien. Entonces es como un círculo vicioso, porque nunca aprendes a traducir y tampoco vas a aprender a corregir bien a la máquina. Entonces, por más que sea difícil, que yo apenas me recibí, eran otros tiempos, pero no empecé traduciendo lo que me gustaba. Empecé traduciendo lo que había, lo que podía para ganar experiencia, que alguien me corrigiera y me dijera todas las cosas que estaba haciendo mal. Y fueron años de ir ganando experiencia y aprendiendo los golpes, no queda otra. Porque si vos salís de la facultad y te pones a corregir a Google Translate, dudo que en el futuro, primero que seguramente vas a terminar odiando la traducción, y dudo que llegue un momento en que puedas hacerlo realmente bien. Yo a eso le sumaría una última cosa que tiene que ver con las ventajas que tenemos por el tipo de traducción y localización que elegimos. Otras ramas de la traducción son más, ¿cómo decirlo?, estrictas. En cambio, con los videojuegos, valga la redundancia, nosotros podemos jugar con lo que tenemos. Entonces, cuando yo de repente reviso traducciones, me doy cuenta que como aquí como que no se atrevieron a salirse un poquito de los márgenes, a jugar con el texto, a darle ese toque extra que es lo que al final mejora la experiencia para los jugadores. Entonces, aparte de todo lo que han dicho Guido y el tocayo, es atreverse.
jugar. En el peor de los casos, si se te pasa la mano, bueno, el revisor te baja un poco el tono y todo está bien. Pero si te falta, es mucho más difícil. Entonces, a darle con todo, aprovechen, disfruten, jueguen y el resto viene solo. Seguimos en la parte de los consejos porque me tuve que ir 5 minutos. Mercado Libre tiene esa puntería, ¿viste? Si siguen en la parte de los consejos, yo les puedo decir algo que quizás no les vayan a decir mucho, que es háganse amigos. Yo siempre lo digo, háganse amigos, un grupo de colegas, no me gusta decirlo networking, nunca me gustó decirlo networking. Háganse amigos, un grupo lindo, que no solo digan, ay, es porque quiero laburo, no, porque aparte de los amigos también aprendes un montón. Yo tengo un grupo hermoso que no lo cambiaría por absolutamente nada y es gracias a eso, gracias a aprender, a estar juntos, qué sé yo, que también puedes crecer en este ambiente, porque hay que entender que sí, hay trabajo solo desde casa, qué sé yo, pero tenés que estar conectado con la gente del rubro. Y yo diría de ir un paso más allá, de tener una relación amistosa, qué sé yo, por ejemplo, en los congresos y qué sé yo, aprovechar esos espacios. Yo, por ejemplo, en Discord estoy todo el tiempo hablando con mis amigos de esto, no solamente de Latinoamérica, franceses, italianos, de todo, porque esas conexiones son las que realmente te ayudan a crecer. Y ni siquiera quiero decir de que te ayudan a encontrar trabajo, te ayudan a crecer como profesional. Porque solo nadie llega a ningún lado solo. Me encantaría cerrar la videollamada, sí, o sea, tremendo, me encantó. Gracias, Ana. No, yo comparto totalmente. Yo creo que veo mucho en redes, aprovecho para tirar esto, veo mucho en redes que en las universidades se dice esto de que hay que tenés que estar en redes sociales acá y allá, porque si no, no vas a conseguir laburo, como que todo se centra en esto que dice Ana, de que solo te tenés que hablar con gente por trabajo, porque trabajo, pero literalmente te cambia la vida, perder ese miedo de, no sé, hablarle a un colega que admirás y decirle, che, quiero aprender de vos, pero no solo en lo profesional, sino, como dicen, en lo personal. Me ha pasado, o sea, de hecho, el grupo de Discord que tengo, que he metido un montón de gente últimamente, me ha ayudado a crecer un montón como persona también. Así que, siguiendo lo de Ana y lo que dijeron los chicos, literalmente digo que lo hagas ya, vos internamente te sentís diferente y te sentís imparable, porque sentís inspiración. Y desde la universidad ya nos vienen diciendo, no, porque el ser traductor es un trabajo solitario. No, para nada. Siempre van a haber estos espacios como este de acá, como en redes sociales o congresos, como lo fue en el simposio, que acá Juan me puede dar fe, que yo no lo, creo que no sé cuántas veces lo paré a Juan para hablarle y preguntarle cosas, pero sí, háganlo, o sea, no se van a arrepentir. Mira, para muestra vale un botón. Nosotros nos conocimos con los dos Juanes durante la pandemia, de exclusión absoluta. Ahí empezamos a crear el grupo de Discord, empezamos a charlar. Yo me acuerdo que una vez, creo que Luque revisó un trabajo mío sin que supiéramos y ahí nos conocimos y después a mí me tocó trabajar con Jota en otra empresa y de repente era como, uy, alguien a quien preguntarle si esto está traducido como el orto o si... Y de repente en la pandemia eso estaba súper, como, no sé, potenciado porque no había otra, no podías ir al simposio, no podías ir al colegio, no podías hacer nada, era la única. Y, y nada, 5 años después estábamos traduciendo Ace Attorney. Lo que decía Ana, simplemente charlar por charlar e ir generando una relación, después va derivando en cosas, digamos, pero la principal ansia era ahí como reach out a otro humano, digamos, ¿no? Hablar con otro, que algo que pasa también con la posedición es que sos vos y la máquina. Cuando hay traducción y revisión con dos humanos, hay diálogo, hay puesta en común de ideas. Eso con la máquina no existe, entonces eso es también para mí algo súper importante que se pierde. De hecho, acuérdate que también una de las primeras cosas que hicimos fue el glosario. Así fue como partimos. Sí, cierto, cierto. Bueno, hicimos un glosario colaborativo de videojuegos como primera actividad grupal, que terminó siendo gigante y lo compartimos con un montón de gente. Y básicamente a partir de ahí nos conocimos y de hecho yo creo que todos aprendimos un montón de traducción, Sí. hablando sobre cómo traducir aimbot o wallhack, no sé.
De hecho, recuerdo, fue una videollamada grupal, imagínate, no sé, éramos como 20, 30 personas, ¿sí? Todos tirando ideas. Fue una experiencia muy, muy, muy bacán. Y en plena pandemia más encima, entonces. Sí. Y todos pueden hacer eso. Agarren un Discord de entre 4 o 5 y júntense a hablar así. ¿Cómo traducirían, no sé, kite, ¿no? Con K, de eso de, Ah, bueno, no voy a decir en Haiter. español, claro, quitear. ¿Cómo traducen quitear? Bueno, nada, pónganse así, eso es ¿Eh? un ejercicio zarpado, eso. Te abre la cabeza realmente a eso que hablábamos de reflexionar sobre el lenguaje y sobre el idioma, digamos, ¿no? Es como súper importante. Bueno, yo creo que nos estamos pasando de tiempo, ¿no? No quiero robarles más tiempo a ustedes porque sí que están ocupados, así que no sé si quieren responder una que otra pregunta del público. Hacemos 3 preguntitas. Dale. A ver, la primera dice, ¿por qué el cambio al lago Dorrego? Pienso que Diego. Yago. Yo les dije que les Yago. iba a preguntar esto. Yago, perdón. Yo sabía que les iban a preguntar lo de Diego Armando. No sé de dónde sos, Hart, pero Diego Armando en Argentina es necesariamente Maradona. Y bueno, la verdad es que para nosotros había muy poca relación entre Diego Armando Maradona y Diego Armando Godot. Así que nada, lo consultamos entre nosotros, subimos la idea a Capcom, de Capcom nos dijeron sí de una. Lo importante era mantener el sonido Godot. Entonces, por eso Iago Dorrego, un motivo más allá de eso, pero nada, es como en inglés no tiene esa connotación Diego Armando, es simplemente un nombre que encima suena español. No hay nada en Godot español, es rarísimo. Yo la verdad que estoy en contra de que en inglés se llame Diego Armando. Encima dicen, sí, pero le daba aura. Y también una posible demanda de Dalma y la otra, ¿cómo se Una llama? argentina iban a venir a pedir plata. No sé si podía haber demanda, Iban a pero venir todos los hijitos a pedir plata. o sea, si te podés ahorrar que quien está jugando se vaya a Maradona totalmente gratis, de arriba, mejor, digamos, ¿no? No tiene por qué relacionarse con Maradona ese personaje. O sea, posta que es. No sé de dónde salió Diego Armando para Godot. Es súper random en inglés y no queríamos hacerlo. O sea, en español no era súper random, era súper concreto. Entonces teníamos que randomizarlo. La siguiente pregunta dice, ¿su personaje favorito de la saga? Mini, mini o mini, mini. Fácil. Es mi baby. Y yo creo que excluyendo a los principales, porque si no, todos vamos Claro. a Edgeworth. Lógico. A mí me gustaba mucho en el circo de Maximiliardo Galáctica me encantaba porque aparte era re tonto y traducirlo era muy divertido. Billy Bob Jones. Yo me quedo con Chanflito todo el rato. Y por No supuesto, entendí mi nada. querida Misha Corta. Todo mi amor. Yo elegiría también a Chanflito, pero para no repetir figurita, me gustó mucho, no me acuerdo cómo se llama, la de pelo rosa, que es una boluda total. Ah, la Sí, no sé, Ah, ese personaje. Marcia Abril. Marcia Abril. Marcia April Abril. May, creo. Es como, no puede ser que diga las cosas que está diciendo. Me gustó mucho, la verdad. ¿Saben qué otro personaje era entretenido por lo pomposo? Albio Rosso. Sí, Era algo rosa también estuvo bueno. un grande. Sí, sí. Esplendorífero. Fantabuloso. Acá hay una buena pregunta que vamos a hacer que sea la última. ¿Cómo fue la dinámica de trabajo? ¿Había reuniones semanales, metas, como para la semana siguiente debatimos este capítulo, etcétera? El siguiente capítulo. Bueno, que reuniones a minuto, ahí. Era todo el día. Eran Todo tiempos el día reales. Pues. en el chat de Discord, todo el día. Todo el día, todos los días. Chicos, yo mandaba tantos mensajes que me tenía miedo que me dijeran que me callara la boca. Yo sé que en algún momento lo quisieron hacer igual, no me mientan. Pero bueno. Nah, Sobre todo cuando Jamás, aparecían cosas como la jamás. de Gravely Roast, que era como, chicos, respóndanme ahora porque de esto tengo que traducir todo hoy y si no me ayudan no avanzo, si no llegamos a un acuerdo. Pero sí, era constantemente porque todos los días te tocaba algo que decías, Sí. Claro. O llega un momento en que ya tienes las neuronas medio fritas y es como, oigan, porfa, confírmenme que esto está bien, no la cagué, no está mal hecho. O no sé, ¿saben qué? Necesito resolver esto, no se me ocurre nada, ayuda. Sí, sí, totalmente.
o por ahí, no sé, nos tirábamos en qué parte del video estaba cada parte, porque hay casos que eran tipo 5 o 6 horas de video, por ejemplo, y era larguísimo. O bueno, ustedes también iban dejando comentarios en MemoQ sobre dónde estaba cada parte o cómo se relacionaba con tal otro. O le tocaba a uno una parte y a otro otra, y era como, che, fíjate que te va a tocar esto, y o sea, la comunicación era constante. Y los memes. No pueden faltar los memes. Y también hay que aderezarlo con un poquito de humor, porque si no, Pues claro, Para estar 6 meses traduciendo algo, hay que meterle humor. este tipo de trabajo es posible que salga con esta calidad, justamente porque hay una forma de trabajo y hay una filosofía de trabajo detrás, de la cual muchas empresas no hacen gala. Entonces, si este proyecto hubiese pasado por otro tipo de empresa que, por ejemplo, no pone en contacto a los traductores entre sí o con el revisor, o manda todo así como viene, a los traductores les chupa un huevo porque le pagan poco, entonces uno traduce una parte, después agarra un trabajo mejor pago y no traduce más, y así capaz que hubiesen tenido 10 traductores o 12, o nadie hubiese terminado en los créditos. O sea, digo, había un aliciente de elaborarlo y de poner un poquito extra, que es un poco lo que tratamos de hacer con LoQuest, con mayor o menor éxito, y también no solo LoQuest, sino un montón de otras empresas están haciendo esto, que después se ven en el producto final, digamos, porque si no, era imposible. No sé, hemos laburado en tantos proyectos, ¿no? Las condiciones eran paupérrimas y es imposible hacer un buen trabajo en otras condiciones. Sí, yo creo que un proyecto como este, no me imagino cómo sería trabajarlo de otra forma, porque la verdad que la dinámica fue excelente y creo, más allá de que a alguien le guste más o menos cómo quedó, pusimos mucho amor y mucho laburo y fue posible por la dinámica que generó Guido y LoQuest. Si no hay más preguntas, bueno, ya nos pasamos bastante del tiempo. Muchas gracias a todos por estar acá, por escucharnos. Gracias a ustedes, chicos, por sumarse, por decirme que sí, que yo vine con un día random y dije, chicos, acá como fan, quiero conocer un poco el detrás de escena de tremendo laburazo que hicieron. Como aspirante a localizadora y como fan de la saga, les agradezco muchísimo por haber estado acá, nada, sé que ustedes están súper ocupados con un montón de cosas, se dieron el tiempito para estar acá con nosotros, así que nada, yo de mi parte, súper agradecida, saben que admiro el trabajo que hicieron y que, bueno, que ojalá sigan traduciendo la segunda trilogía ustedes, ojalá, Dios quiera. Gracias a vos, Milu, por el espacio y bueno, a todos por escucharnos y por preguntar e interesarse. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chao, Están chao. pidiendo objeciones en el chat. Muy bien. Objeción. Protesto ya no, chicos, no. No, No, protesta, no, eso protesta. ya quedó fuera. A mí me hace acordar al del portugués, el protesto. ¡Protesto! Fue genial, eso fue genial. Muy bueno, muy bueno. Bueno, por mi parte, un ¡toma eso! Estás para actor de doblaje. Sí, estás para doblaje, Jota. Sí, mal. Me gusta Te porque puedo hablar en este momento internacional si es lo que quieres, amigo. Ah, qué gracioso eres. sin querer hicimos como los finales de los Ace Attorney, que todo el mundo dice boludeces al final. ¿Verdad? Sí, tenías razón. Sí, Es verdad. Si te gustó el video, por favor déjame tu like o un comentario para saber qué te pareció la entrevista o si te quedó alguna pregunta que te gustaría que abordemos. Y si quieres saber y conocer más sobre la industria de la traducción, localización, doblaje, cine, subtitulado, todo, te invito a seguirme porque se vienen más videos. Gracias por ver.